Después de graduarse de la Facultad de Medicina, Lisa se convirtió en médica en un hospital psiquiátrico. Podría haber continuado su educación en un programa de posgrado y luego defender su tesis y quedarse como profesora. Tenía todas las oportunidades para hacerlo, pero resultó que justo el día en que debía tomar una decisión sobre su futuro, su prometido la dejó de manera inesperada y sin explicaciones claras, con una sonrisa tonta de disculpa en su rostro arrogante, ya sea para hacerse daño a sí mismo o para mostrar a los demás la profundidad de su desesperación. Pero Odette eligió precisamente ese camino. Muy pronto se acostumbró a su elección y se sorprendió al descubrir que le gustaba. En comparación, tenía más tiempo libre y el dinero que ahora ganaba le resultaba muy útil, ya que de lo contrario no tendría medios para sobrevivir. Su ex prometido, Andrés, fue su única fuente de ingresos durante su educación y Lisa lo entendió plenamente solo cuando él la dejó. Antes, no se preocupaba demasiado por el aspecto financiero de la vida, pensando que todo se arreglaría por sí solo. Por supuesto, sus padres también intentaron ayudarla, especialmente en los primeros 2 años de estudio. Pero para el tercer año, se habían acostumbrado a que su hija se las arreglara sola y a Odette no le gustaba decepcionarlos y desanimarlos. 2 años de trabajo en el asilo pasaron rápidamente, solo los primeros meses después de la ruptura con Andrés, Lisa no pudo encontrar su lugar, esperando llamadas y arrepintiéndose de su decisión. Escuchaba por las noches si se abría la puerta de entrada en el pasillo para devolverle a Andrés las llaves de su apartamento. Odette no las pidió, buscaba encuentros casuales con el traidor, caminando sola por las calles familiares donde solían caminar juntos. Pero todo fue en vano, Andrés nunca la encontró, ni siquiera sus conocidos comunes, aunque eran pocos, sabían algo concreto sobre él, o tal vez no dijeron nada innecesario a petición suya. Corrían rumores de que se había ido a trabajar a algún lugar antes de conocer a una adolescente y otros rumores que contradecían los primeros, de que una mujer adinerada lo había arrastrado a su lujosa mansión y ahora vivía como su rehén. Lisa se preocupó, pesó todo a favor y en contra, y finalmente se calmó, envolviéndose en un capullo, esperando salir de él como una nueva criatura, una mariposa dorada capaz de volar y absorber todas las delicias de la vida. El jefe de medicina la favoreció, perdonó todos los errores que cometió en el primer año e incluso la instruyó no solo en el trabajo, sino también en los principios de la adaptación social en casos en los que el destino se volvía en contra de una persona. A los ojos de algunos pacientes, el jefe de medicina parecía un excéntrico al principio. Él mismo supervisaba a algunos pacientes, teniendo conversaciones personales con ellos y ganándose su afecto. Jugaba ajedrez con algunos de ellos, prometía mejorar su conocimiento de idiomas extranjeros durante su tratamiento, y algunos le creían, olvidando el verdadero propósito de su estadía en el asilo, y para algunos esto realmente les beneficiaba. Durante sus turnos nocturnos, el compañero de Lisa siempre fue el joven médico Vadim. Se llevaban bien debido a una simple razón, él nunca intentó coquetear con ella. Él era 2 años mayor que ella y, a diferencia de ella, había terminado sus estudios de medicina y se preparaba para defender su tesis en psiquiatría. Ese era su único interés. Con su personalidad vivaz, Vadim podía crear un ambiente relajado a su alrededor y sus conversaciones siempre eran interesantes. Nunca se entrometía con consejos ni se preocupaba por los problemas de los demás, solo veía una tarea interesante que debía resolverse de la manera más original posible. Después de la cena, cuando los pacientes se retiraban a sus camas, Vadim se retiraba a su habitación con su disertación y un artista de la sala de locos que hacía dibujos en el estilo de Leonardo da Vinci para él. La disertación de Vadim finalmente se completó y estaba de buen humor para conversar. Después de que Lisa distribuyó las pastillas para la noche, se sentaron a la mesa y bebieron café con crema. Vadim dijo que mañana darían de alta a Gorbachev, un paciente al que había tratado durante 2 meses y estaba satisfecho con el resultado del tratamiento. Juró que nunca volvería al estadio de color rojo y que apoyaría al equipo de fútbol Dinamo. Lisa bromeó diciendo que debería olvidarse del fútbol para evitar una recaída. Vadim tocó la mesa con sus dedos y dijo que este era su primer paciente positivo y que era un punto a su favor en su disertación. Luego, Vadim le contó a Lisa sobre los rumores de que su hospital estaba embrujado por el fantasma de una antigua condesa y que algunos pacientes especialmente sensibles la habían visto. Lisa estaba interesada y le pidió que siguiera contando.
Hace 3 años, en uno de sus departamentos, ingresó un paciente misterioso que habló en voz baja a Vadim. Era un escritor llamado Sergei Samoilov, que había desarrollado el síndrome de Parkinson debido a su dependencia del alcohol. Los rumores decían que era el hermano de una persona muy influyente en el gobierno y que lo habían traído en un limusina con seguridad. Lisa preguntó si eso era posible y Vadim respondió que sí, que nunca había oído hablar de eso antes. Lisa preguntó en qué departamento estaba el paciente y Vadim dijo que no estaba seguro, pero que había pensado en él mientras trataba a uno de los pacientes locos. El paciente también se llamaba Sergei, pero su apellido era diferente y era más joven. Probablemente no tendría una experiencia agradable su médico tratante. Tendré que caminar con estos invitados al filo de la navaja, escuché que lo curaba. Al principio lo asignaron a nuestro médico cuando aún estaba en los médicos simples. Y en solo 2 años, lo hicieron jefe de este departamento. Aparentemente, dirigió el tratamiento en la dirección correcta o recibió un bono por su silencio. Sí, él nos pasa algo malo con él. Vadim sonrió. Sí, le encanta fingir que se queda dormido justo en medio de una conversación con algún paciente, con la cabeza inclinada y roncando. Y él mismo observa la reacción del interlocutor, pensando que es su principal método. ¿Cómo distinguir a un verdadero loco de un impostor? ¿Y en qué está la trampa? Aparentemente es un secreto de la empresa, pero supongo que es solo una de sus travesuras. Hay métodos mucho más confiables. ¿Y a quién llevarás después de Gorbachov? Mañana traerán a un anciano cuyos hijos quieren entregarlo. Tiene unos 70 años y tiene Alzheimer y todo lo demás. Lo entenderé mientras lo haga. Quizás solo quieran deshacerse de la carga, los niños no son pobres. Y su padre no es el último hombre. Era geólogo o algo así en su juventud, escribió libros, dirigió departamentos en algún momento, acordó directamente con el jefe. Un asunto turbio y desagradable. Es una lástima por el anciano y en caso de algún acuerdo ilegal, de todos modos no saldrá de aquí, incluso si su cabeza vuelve a su lugar. No me gustaría llevarme algo así al final. ¿Te vas a ir? Lisa miró a Vadim con sorpresa. Si puedo defender mi tesis, casi no tengo dudas, por supuesto que me iré. ¿Qué más puedo hacer aquí? Como dicen, me esperan grandes cosas, nada que ver con lo que hay aquí. Es una lástima, la chica bajó los ojos. ¿Con quién me emparejarán ahora? Me acostumbré a ti. Eres bueno. Vadim sonrió de nuevo. Entonces, reza para que fracase en mi defensa. No te preocupes, te defenderé. Dijiste que no tienes dudas y estoy de acuerdo contigo. Lástima que no entré en la universidad. El amor que mueve el sol y las estrellas, y luego agregó, y obliga a las personas a hacer cosas imperdonables. Se quedaron en silencio por un momento, bebiendo su café. Luego, Vadim, titubeando un poco, habló de nuevo. Oye, entiendo que esto es un cerdo de mi parte, pero aún así no puedo evitar pedirte un favor. Pregúntame, de todos modos he estado aquí por más de un mes. No he informado al jefe todavía. Toma al abuelo contigo, no porque pueda ser un caso desesperado, tal vez no se desarrolle todo como yo lo imagino. Simplemente lo siento por él, ¿entiendes? El jefe lo tomará o lo entregará a Boban, que es un verdadero sádico, aparte de las enemas, no reconocerá ninguna otra terapia. Destruirá al abuelo. Y tú eres buena y amable, bajo tu cuidado, el abuelo puede vivir. Y Liska, para ser honesta, la chica adivinó que era sobre eso que Vadik la pediría, pero sus argumentos eran de hierro y el jefe y el paciente eran completamente locos. Volodia, apodado Chisik, lo matarán al abuelo y ni siquiera se atragantarán. Especialmente si lo separan del departamento de mujeres, donde, según ellos, se desató completamente con su enema. Y si lo ponen con ella en los turnos nocturnos, entonces grita de guardia. Entonces, ¿qué dices? Vadim interrumpió sus pensamientos. No me quedaré en deuda contigo, cuando tenga éxito, definitivamente te enviaré una invitación. De todos modos, nadie aquí te apreciará como te mereces, y créeme, no es solo gratitud de mi parte, simplemente veo claramente mis perspectivas y las de los demás. Te necesitaré en mi nuevo trabajo. Chuck no dudó de que así sería. Si Vadim realmente logra construir su carrera, y ella está de acuerdo,
es porque ella misma no planeaba quedarse en el hospital por mucho tiempo, y sobre todo porque temía las noches pasadas con Volodia, un esquizofrénico. Al día siguiente, trajeron al abuelo mientras Jed estaba fuera de fin de semana. Bedín salió de la escuela para presentar y entregar documentación al nuevo médico del abuelo. El director del hospital no se opuso y los niños tampoco se opusieron a que una mujer cuidara a su padre. Bedín incluso prometió prestar especial atención y cuidado, elogiando las cualidades profesionales y emocionales de Lisa de manera tan persistente que los niños, abrumados por estas promesas, incluso expresaron el deseo de recompensar a Lisa con una pequeña cantidad de dinero cada semana. Tal vez tomaron las palabras de Bedín como una extorsión encubierta, o tal vez se despertó en ellos algún remanente de conciencia, que es difícil de extraer del alma humana. En cualquier caso, todos estaban satisfechos con el trato, excepto Honor, quien se sintió un poco incómoda con la parte monetaria del acuerdo, pero ahora también era difícil para ella negarse. Si lo hacía, su hijo y su hija podrían dudar de la atención prometida y insistir en que su padre fuera entregado a otra persona. Bedín tomó al soldado que había abierto las venas en el baño de la estación de tren como su último paciente. Quería hacer una buena acción antes de ser despedido y enviar al pobre hombre a casa con un billete blanco, pero no tuvo tiempo de hacerlo antes de la comisión. Después de la comisión, el soldado recogió tabletas de otros pacientes en la sala, mezclando galaperidol, estrela y nourim. Por la noche, se comió un puñado de ellas. Por la mañana, apenas lo revivieron, le lavaron el estómago y le inyectaron morfina. 3 horas después, lo enviaron a servir 2 años más con la lengua inmóvil. Bedín se fue antes de lo planeado porque tuvo problemas con Olga Dmitrievna. Ella incluso presentó una queja en su contra al ministerio y, en ese estado nervioso, ni siquiera pudo hablar con Honor. Se fue cerrando la puerta en inglés. Elliot se quedó sin compañero, concentrando todas sus fuerzas y conocimientos en el pobre anciano. Alexei Petrovich resultó ser una persona mayor muy emocional. Cuando su memoria se volvía clara, contaba historias de su vida, de cómo viajó por el país con expediciones geológicas, pasando todo el verano en senderos no transitados por nadie, viendo animales nunca antes vistos y casos que rozaban la ciencia ficción. La historia de Alexei Petrovich se volvía cada noche más y más inusual. Shet era una oyente agradecida, tratando de no interrumpir, haciendo preguntas. Era realmente interesante, aunque sabía que el anciano probablemente estaba inventando la mitad de sus cuentos o adornando los detalles cotidianos de los geólogos con detalles de cuento de hadas. En una de esas noches, Alexei Petrovich contó una historia muy interesante a Lisa. Fue en el año 74 y se trataba de una expedición inusual a Birmania. ¿Has estado alguna vez en Myanmar o Tailandia, Lisa?, preguntó Alexei. No, no tuve la oportunidad mientras estudiaba con una beca, respondió ella. El anciano continuó, imagínate cómo eran los viajes al extranjero en esos días. Solo podían soñar con ellos los mortales comunes. Nos enviaron a 5 personas, además de 3 geólogos, 2 agentes secretos silenciosos y severos, Dios sabe con qué propósito. En ese momento, la guerra civil aún estaba en curso en Birmania y el gobierno luchaba contra la oposición comunista. Además, los comunistas se unieron a otros rebeldes de diferentes grupos étnicos y el país estaba siendo desgarrado peligrosamente. Nuestra tarea era la exploración de jade y rubíes. El gobierno de Birmania también estaba interesado en ello. Y, por supuesto, diversas bandas criminales relacionadas con el contrabando de campos de arroz se alternaban con frecuencia en la zona. Todos intentaban obtener algo de provecho. En tales regiones nos enviaron. Llegamos a las junglas del sureste, donde el calor era de 30 grados y las lluvias no cesaban ni por un momento. Después de 2 días de trabajo, no encontramos ningún rastro de cristales. Necesitábamos trasladar el campamento a unos 10 kilómetros al sur. Me enviaron a una exploración preliminar. Yo era el más fuerte de todos, mientras que los demás se debilitaron por el mal tiempo y el cambio de clima. No querían involucrar a todo el equipo una vez más. Me fui temprano por la mañana y llegué al lugar. Vi indicios de depósitos de rubíes y regresé al campamento al anochecer. Pero no encontré a nadie allí. Las tiendas estaban rotas, las brasas del fuego estaban esparcidas por el claro, como si algo hubiera explotado. Y se notaba que había pánico. Había vainas de balas, hierba pisoteada, pequeños árboles rotos.
Mi primera idea fue que algún grupo rebelde local nos había capturado o perseguido. Tenía que salir de allí sin hacer fuego de noche. Me senté allí, sin esperar a que alguien regresara. Pero no encontré ni mapas ni documentos. Todas las notas desaparecieron, todo el equipo estaba destrozado. Solo quedaba una lata de carne en conserva. Yo tenía solo una tableta con una brújula y un pedazo de terreno dibujado a mano en la zona donde había estado explorando. Decidí ir al norte, tarde o temprano encontraría algo, incluso un pueblo, siempre y cuando no fuera una plantación de opio. La lluvia había parado, pero los mosquitos comenzaron a molestarme. Caminé sin parar hasta el mediodía y llegué a un río bastante ancho con una fuerte corriente. No lo había visto en mi camino hasta allí. No sabía nadar y no había ni un puente ni un vado. No vi a nadie en absoluto, ni siquiera animales. Solo en una curva del río, se hizo más estrecho. Decidí cruzarlo. El miedo y el riesgo no me impidieron desvestirme y envolverme completamente en una película. Construí algo parecido a bolsas de aire en mi pecho y adapté un lugar para flotar en el agua fría y turbia. Mi pierna se entumeció de inmediato, no pude dar un paso antes de tropezar y caer. Me arrastró la corriente alrededor de una curva y luego a través de un terreno rocoso con una pequeña caída de solo 3 metros. Una piedra me golpeó la cabeza tan fuerte que perdí el conocimiento y no recuerdo lo que sucedió después. Cuando abrí los ojos, no pude entender dónde estaba. Estaba en una cabaña, mi cabeza estaba vendada y el fuego ardía en una especie de porche abierto a la noche. No había nadie cerca, solo mi ropa seca y una taza de agua de aluminio cerca del fuego. Me di cuenta de que no solo había lastimado mi cabeza, sino también mi pierna, tal vez una fractura o una lesión grave. Cuando la niebla desapareció, vi a una chica sentada frente a mí, justo como tú ahora. Alexei Petrovich se detuvo por un segundo y sus ojos se humedecieron. No era una chica, era un verdadero ángel de belleza divina que nunca había visto en mi vida. ¿Sabes? Estaba casado en ese momento y tenía un hijo pequeño en casa esperándome. Pero en el momento en que vi a este ángel, supe que me había enamorado irrevocablemente y no podía hacer nada al respecto. La llamaban Ñuñu, decía que tenía 22 años, pero parecía una niña de verdad. Era delgada y de baja estatura, con rasgos faciales delicados. Descubrí más tarde que la mayoría de las mujeres birmanas y tailandesas parecen más jóvenes de lo que son. Hablaba inglés bastante bien y, lo creas o no, había comenzado a estudiar ruso hace un mes. Así que podía hablar con ella en mi lengua materna con algunas frases. Al principio, fue sorprendente para mí, una chica en la jungla tropical que habla idiomas extranjeros y lee en su idioma original. Vivían en esa cabaña con su padre, quien casi siempre estaba ausente, ocupado con lo que ella llamaba asuntos importantes. Pasamos juntos 10 días inolvidables, no pienses mal, solo hablamos. Ni siquiera me atreví a expresar mis sentimientos. Luego, cuando mi pierna sanó y era hora de volver a casa, finalmente descubrí quién era ella en realidad. Dolor, entiendo que no crees la mitad de lo que te cuento, piensas que soy un anciano loco tratando de dar sentido a su vida que se extingue. Alexei Petrovich, la chica interrumpió, aunque sabía que el anciano tenía razón en parte, estaba dispuesta a escuchar sus historias infinitamente. Bueno, cariño, en tu lugar, probablemente tampoco creería, pero lo que sucedió, sucedió, y no inventé ningún detalle. ¿Y quién resultó ser Ñuñu? La princesa de un antiguo linaje birmano. Con su padre, se escondían en la jungla de los comunistas que los perseguían. No explicó por qué tenían cuentas especiales por sus cabezas, pero se les asignó una gran suma de dinero, por lo que tuvieron que esconderse. De todas las otras facciones que abundaban en el círculo, ciertamente arriesgaron mucho al sacarme y no ocultar nada sobre ellos mismos. Especialmente cuando decidieron enviarme a la gente, podría haber revelado su refugio, pero tenían sus propios planes para mí. En ese momento, se estaban preparando para mudarse, pero no a cualquier lugar, sino a la Unión Soviética. Sin embargo, querían enviar todos sus objetos de valor familiares a través de la frontera antes de hacerlo. No había tantas de estas reliquias, solo algunos documentos de archivo, fotografías y un poco más de 1 kilogramo de joyas. Mi padre me lo mostró todo, y nunca había visto algo tan hermoso antes, digno de una reina.
Una vez, apareció delante de mí en un vestido maravilloso con brazaletes, un collar y anillos en cada dedo, y mi corazón se aceleró cuando la miré. ¿Cómo podría traicionarla o negarme? Quizás ella lo entendió perfectamente y confió en mí sin reservas. Acepté, y al día siguiente me entregaron 2 maletas, una con mis cosas restantes y modestos regalos, y la otra con muestras del área donde nos enviaron a hacer reconocimiento con el equipo. Esta segunda maleta tenía un compartimento secreto donde colocaron sus reliquias. Debía sacarlos de Birmania y esperar a que mi padre y Ñuñu se mudaran a la Unión Soviética por caminos secretos. Me llevaron a la aldea más cercana y segura, desde donde llegué al consulado soviético. Nunca pude encontrar a nadie de mi grupo, y lo que sucedió en el campamento y donde están hasta ahora sigue siendo un misterio sin resolver. En el consulado, conté mi historia, reemplazando a mis salvadores con los residentes del pueblo. No creo que todos me creyeran, pero extrañamente no insistieron en detalles, y los maletines con las muestras y regalos fueron enviados por correo diplomático directamente a Vorónezh, donde los recogí con éxito y los llevé a casa. Tal vez no le importaba a nadie más, o tal vez había acuerdos que no debía conocer. John Lennon, el paciente que escuchaba atentamente la historia de Alexei Petrovich, sonrió y dijo, sí, amigo, Ñuñu es una buena chica. Si cantara una canción de amor para ella. Alexei Petrovich cerró los ojos, recordando todo lo que había sucedido hace 40 años, pero todavía lo sentía como si fuera ayer. Lisochka, a menudo olvido hablar de ella y de ti, dijo. ¿De mí? Preguntó Elliot sorprendida. Sí, cariño, de ti, pero lo contaré otra vez. Estaba cansado, y Elliot le recordó que tenía trabajo al día siguiente. Bueno, está bien. Descansa. Continuaremos en otro momento, dijo Alexei Petrovich. Ad se volvió hacia el otro lado y murmuró, ojalá tuviera una chica así de nuevo. Los siguientes días, Alexei Petrovich ya no volvía a hablar de la princesa de Oberman y sus fracasos se hicieron más frecuentes en su memoria, a veces incluso comenzaba a olvidar su propio nombre y solo revivía cuando Olet salía a hacer su turno. Los análisis mostraron que su enfermedad estaba progresando y además tenía insuficiencia cardíaca, lo que dificultaba la prescripción de los medicamentos necesarios. Todo esto afectaba de alguna manera su trabajo cardíaco. Por suerte para Lisa, Volodya finalmente fue trasladado de la sección femenina y no fue su compañero, pero desafortunadamente para Alexei Petrovich, cuando había días de sauna, todas las mujeres iban a lavarse a la sección masculina porque su ducha estaba en reparación. En esos días, Volodya era pura bondad y saliva brotaba de su boca mientras llevaba a las mujeres a la higiene y se aseguraba de que no se pelearan por una barra de jabón o un cortaúñas seguro. Era inexplicable por qué le confiaban esa misión. Sin embargo, en días normales, Volodya era cruel como siempre, con un enema sobresaliendo de su bolsillo, lo que hablaba por sí solo. Incluso Agaki intentaba no molestarlo con sus historias en esos días. Lisa se quejó al jefe de medicina sobre el comportamiento de Vladimir hacia los pacientes, pero él solo se encogió de hombros y le dijo que buscara puntos en común con su colega. ¿Qué puntos en común podía haber? Palet estaba dispuesta a sacarle los ojos a ese pervertido. Después de algunas conversaciones con ella, Vladimir pareció captar su determinación y moderó su ardor. Fue extraño para Diev descubrir la cobardía de este hombre. Incluso los pacientes se dieron cuenta de que era un trapo completo y comenzaron a resistirse. Una noche, lo atraparon en el baño mientras se burlaba de uno de los pacientes y le hicieron una operación de enema liderada por un artista y bajo los gritos de júbilo de Ek y la noche siguiente, Vladimir ya no apareció en su sección. Alexei Petrovich volvió a la conciencia, pero sus historias se hicieron cada vez más cortas y ya no volvió al tema de la princesa. Él, para animarlo de alguna manera, le compró una libreta de notas inusual como regalo. Era un verdadero libro de 300 páginas con una hermosa portada dibujada con junglas y la inscripción Última Expedición, pero las páginas estaban vacías. Lisa esperaba que Alexei Petrovich pudiera llenarlas por sí mismo, armado con un bolígrafo. Pasó medio día escribiendo en sus notas e incluso atrajo al artista de la habitación vecina para ilustrar la historia. Esto duró alrededor de 2 meses. Alexei Petrovich no permitió que Lisa leyera las notas, ella era la única que no sabía de qué estaba escribiendo, pero el anciano prometió que una vez que terminara, le regalaría el libro completo y se lo dedicaría por completo. Sin embargo, su salud empeoró.
Cada semana empeoraba, por las noches empezaban a ocurrir ataques cardíacos y los análisis mostraban claramente que le quedaban pocos días de vida. Ya no contaba historias por las noches, se quedaba en silencio mirando fijamente al techo, mientras Ted se sentaba a su lado y le agarraba la mano hasta que se quedaba dormido. Ion, que había regresado recientemente del hospital psiquiátrico, también observaba en silencio toda esta escena, mirando a Lisa con sus ojos grises infantiles y amables. Una mañana, a finales de febrero, cuando la nieve comenzaba a derretirse y se descubrían las hierbas del año pasado, Alexei Petrovich se acercó a Lisa y le entregó su libro, diciéndole que lo había terminado y que ella podía leerlo hasta el final, donde descubriría muchas cosas importantes para él y posiblemente para ella también. Lisa leyó las primeras 100 páginas en casa, algunas de las historias que había escuchado de Alexei Petrovich, pero otras resultaron ser nuevas. Los hermosos dibujos del artista alegraban sus ojos, los animales dibujados según la descripción del anciano parecían casi mágicos, los paisajes de la taiga salvaje y la gente cantando alrededor del fuego en compañía de Alexei Petrovich eran fácilmente reconocibles. Qué personas talentosas lo rodeaban todo el tiempo. Aunque estuvieran un poco locas, Lisa quería expresar su admiración tanto por el artista como por Alexei Petrovich, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo en su próximo turno. En el trabajo, ella recibió la noticia de que Alexei Petrovich había fallecido hoy a las 16:30. Su corazón se detuvo y sus hijos, que no lo habían visitado en los últimos 2 meses, vinieron por su cuerpo al día siguiente. Lisa sabía que en los últimos tiempos, antes de olvidarse completamente de su padre, habían discutido mucho con él exigiéndole algo en la sala de visitas, ya fuera que firmara algunos documentos o que dijera dónde estaban esos documentos. Alexei Petrovich no reaccionó a los insultos y no hizo nada más que callar y bajar la mirada. Aparentemente, su hermano y su hermana desaparecieron sin obtener ningún resultado de él. Sin embargo, el dinero seguía siendo depositado en la cuenta de ENIAC y ella no había retirado ni un centavo de la cantidad acumulada. Esperaba poder devolver todo algún día. Un poco más tarde, se enteró de que el guardián de Alexei Petrovich había sido llevado a Lipetsk, donde vivía su familia. Aunque nadie la invitó al funeral, Job consideró que era su deber acompañar al hombre que le dedicó un libro entero hasta su último viaje. En la cátedra de psiquiatría, les enseñaron a no apegarse a sus pacientes de ninguna manera, de lo contrario, podrían enloquecer por las pérdidas interminables. Palet sintió esto con toda su fuerza, pero no podía hacer nada consigo misma. Tomó sus vacaciones pendientes, compró un boleto a Lipetsk y se subió al tren a medianoche del 24 de febrero. El día era claro y cálido para no ser invierno, el sol ardiente derretía la nieve en las carreteras y el viento cálido secaba la tierra suelta en la que los tacones de Lisa se hundían. La elección de su guardarropa para tal ocasión era limitada, y ella salió no por el clima ni por su estado de ánimo. A pesar de la triste ocasión, sus pensamientos vagaban en torno a Alexei Petrovich, que todavía estaba vivo. Sería demasiado cruel para el anciano vivir unos años más en su institución religiosa. Por supuesto, podría seguir deleitándose con cuentos de hadas para la chica y sus vecinos desafortunados, pero todo esto no era vida real, solo un doloroso aferramiento al pasado que se desvanecía cada semana y se asemejaba cada vez más a sombras apenas reconocibles. Probablemente, Alexei Petrovich lo sabía y por eso se fue de la vida de manera consciente y digna, habiendo llegado a las conclusiones correctas. Lisa nunca antes había pensado en Dios o en el paraíso, pero en ese momento, cuando entró por las puertas del cementerio, de repente entendió claramente que el paraíso existía. Lo veía casi, lo sentía en su piel, escuchaba voces alegres y risas, sentía el calor que rodeaba a los barbudos que cantaban con sentido en una canción mientras tocaban la guitarra. Alexei Petrovich incluso le saludó con la mano y le señaló con el dedo hacia el este iluminado. Ella miró y vio a una hermosa chica corriendo para unirse al grupo de barbudos y entendió que era una princesa. Claro, ahora se encontrarían y se contarían el uno al otro lo que habían guardado en silencio durante 40 años. Chet llegó tarde a la ceremonia de despedida y el ataúd ya se había ido. Ya estaban bajando su cuerpo a la tumba, pero ella pensó que incluso era para mejor. No quería ver a Alexei Petrovich como una pálida sombra de sí mismo, con las manos cruzadas humildemente sobre el pecho y una corona en la fría frente. Quería recordarlo vivo, despidiéndolo en su último viaje. Un poco separados de los demás, estaban parados su hermano, su hermana y otro hombre.
Chet solo veía sus espaldas desde lejos, como si temiera acercarse a ellos. También había unas 7 personas más, 2 de las cuales reconoció. Aunque nunca los había conocido personalmente, los ancianos hombres eran solo un poco más jóvenes que el difunto. ¿Cómo pudo el artista retratarlos tan exactamente en el libro que aún no había terminado? ¿Cómo era posible? Uno de los hombres asintió ligeramente con interés, mirando fijamente a Lisa. Algo le dijo a su vecino sobre ella. Él también notó a Lisa y parecía sorprendido. Esto la desconcertó. ¿Cómo podrían conocerla aquí en el hospital, aparte de los niños visitantes de Alexei Petrovich? La tríada de la primera fila arrojó sus terrones de arcilla pegajosa en la tumba, omitiendo la ceremonia para los demás. El hombre que estaba junto al hermano y la hermana se volvió hacia Elliot por un segundo, mostrando su perfil. Su corazón latía locamente. ¿Qué tipo de obsesión era esta hoy? El perfil del hombre era una copia exacta del perfil de su exnovio, Andrei. ¿De dónde podría haber venido aquí? Todo parecía familiar hoy, como si hubiera caído del mundo real y estuviera rodeada de fantasmas de años pasados. Elliot arrojó un terrón de arcilla sobre la tapa del ataúd, se dio la vuelta y se encontró con los ojos de un anciano que la había saludado con un gesto de cabeza hace un minuto. «Ten cuidado», dijo apenas audible. «¿Qué?», preguntó ella, asustada. «Lo siento», dijo el anciano en voz alta. «Mi más sentido pésame». Quizás solo fue su imaginación que la primera frase le pareció extraña. ¿Por qué debería decirle algo así? ¿Podría haber pensado que Tian podría resbalar? La imaginación se desató desde el momento en que comenzó a pensar en el paraíso. Ted se estremeció, sacudió las manos de la tierra y se dirigió de regreso a la salida del cementerio para el servicio conmemorativo. No tenía intención de irse, y en general no quería llamar la atención sobre sí misma. Solo vino por Alexei Petrovich, no tenía nada más que hacer aquí. La gente se agolpaba hacia la salida, limpiando sus zapatos amarillos de la arcilla pegajosa y la nieve suelta salpicada. Solo un chico que parecía similar a Andrei pasó junto a Lisa, dirigiéndose hacia la salida como ella. Talet caminaba a unos 5 metros detrás de él y volvió a mirar su figura con atención. La similitud era sorprendente, incluso la forma en que caminaba y mantenía las manos en los bolsillos. «Andrei», gritó Ned, pero el chico no se volvió, solo aceleró el paso. Lisa también comenzó a caminar más rápido y cuando casi alcanzó al desconocido, repitió con un poco más de confianza y más fuerte, «Andrei». El hombre se volvió y el corazón de Slot se detuvo. No había dudas, era nadie más que Andrei. Elliot se detuvo y el chico pareció no sorprenderlo demasiado, más bien estaba un poco desconcertado e incluso molesto por el encuentro inesperado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. «Quería hacerte la misma pregunta. ¿Conociste a Alexei Petrovich?» «Mis amigos, Deshe y Oleg, lo conocieron». Andrei sacó un cigarrillo de su estuche y lo encendió. Él era su padre y yo era su médico tratante. Así son las vueltas del destino. ¿Desde cuándo los médicos tratantes van a los funerales de sus pacientes? Es un caso especial para mí, siempre ha sido impresionable, Lisa, dijo Andrei con una pequeña sonrisa. Por lo que sé, el padre de Dashe sabía cómo atraer a la gente hacia él, incluso perdiendo la memoria. Y Dashe, sí, ella es mi nueva pareja, dijo Andrei en voz baja. Hay rumores de que estás viviendo con una mujer mucho mayor que tú. Interrumpió Odell. Así que Andrés tiró su cigarrillo y lo escupió en la cuneta. 10 años de diferencia no es tanto, se disculpó hecha avergonzada. No quería ofenderte, no es asunto mío. ¿Por qué no fuiste al funeral?, preguntó ella. No me gustan ese tipo de eventos, apenas me convencieron de ir al cementerio. Entonces, ¿qué te hizo sentir tan apegado a Petrovich?, preguntó ella. Sus fábulas sobre aventuras, era un buen hombre y sus fábulas no tenían nada que ver con eso, respondió él. Aunque todos los escuchaban con placer, agregó con una sonrisa irónica. La antipatía con la que hablaba de Alexei Petrovich molestó a Adol, pero al menos se alegró de haber terminado con Andrés. Algo en él era frío y mortal para su alma, y quería terminar rápidamente la conversación, exigir que le devolviera finalmente la llave de su apartamento y despedirse para siempre de esa sombra venenosa de su pasado. Sin embargo,
Quería defenderse y recordarle a Andrés que Alexei Petrovich no solo era un buen narrador, sino también un escritor talentoso que incluso le dedicó un libro. ¿Qué libro?, preguntó Andrés sorprendido. En el hospital, escribió un diario de memorias. Y tenemos un artista que lo ilustró con dibujos. Y así, se convirtió en un libro que me regaló antes de morir, explicó ella. Así que tenemos algunos psicópatas talentosos, como tú los llamas, a muchos de los cuales la gente considera normales, agregó. ¿Y qué hay en este libro?, preguntó Andrés, encendiendo otro cigarrillo. Historias sobre muchas cosas, cuentos en tu opinión, y maravillosas ilustraciones de paisajes montañosos, mapas y personas y animales. ¿Quieres leerlo?, preguntó ella. Estoy interesado, aunque no creo que me guste. Después de todo, no soy un psicópata, dijo Andrés frunciendo el ceño y deteniéndose. Solo bromeaba. En resumen, fue agradable verte. Ahora tengo que irme por negocios. ¿Necesitas que te lleve a algún lugar? No necesitas, ¿verdad? Y sí, la llave de mi apartamento, por favor. Quería decirte eso hace mucho tiempo. No te preocupes. La perdí hace mucho tiempo en mi antigua casa, probablemente en la habitación que alquilé. Pero si te preocupa, cambia la cerradura. ¿Algún problema más?, preguntó Andrés. Y salió por la puerta del cementerio, girando a la izquierda hacia su nuevo auto negro. Oleg fue hacia la derecha, hacia la estación de tren. El encuentro le dejó un sabor amargo en la boca, porque se sentía la necesidad de justificarse ante ese cretino. ¿Qué importancia tenía que le dedicaran un libro? Andrés probablemente se estaba riendo de ella ahora, sintiéndose superior con su novia adinerada, su coche caro y todo lo demás. Parecía estar viviendo en la abundancia, mientras que ella tenía que usar sus viejas botas para caminar por la nieve durante un mes. Y requiere alguna llave de la que Andrés ya ha olvidado 100 veces, tonta, la verdadera tonta esperaba que él deliberadamente retrasara con la llave, dejando una excusa para visitarla una noche hasta ahora. Después de todo, no se sabe a quién o que está celoso de este tonto y no quiere admitirlo a sí misma. Y él ni siquiera preguntó cómo estaba ella, no se sorprendió de que ella trabajara en un hospital psiquiátrico, lo que significa que no fue a la universidad de posgrado que había soñado. Ella era un lugar vacío e inútil para él, un material trabajado. Probablemente la notó antes cuando todavía estaban junto a la tumba, pero no quiso admitirlo, por lo que no se sorprendió cuando ella lo llamó. Cuando Lisa estaba cansada y destrozada al final del día, todavía la esperaba otra desagradable sorpresa, la puerta del apartamento no estaba cerrada. Al principio pensó que ella misma había olvidado cerrarla, pero al entrar en la habitación se dio cuenta de que todo estaba mucho peor, todo en la habitación estaba patas arriba, las sillas estaban volteadas, todos los cajones de los armarios y cómodas estaban abiertos y sus contenidos estaban esparcidos por la alfombra, incluso los libros de los estantes estaban en el suelo. Lo primero que hizo Dolop fue buscar los documentos y el dinero que había estado acumulando para un día lluvioso. Ambos estaban en su lugar y seguros. Nunca había tenido objetos de valor, así que ¿qué estaban buscando los ladrones? Egghead se sentó impotente en el suelo, mirando el desorden, tratando de encontrar algún sentido en las acciones de los ladrones. No tenía sentido. La libreta de ahorros que había transferido a los hijos de Alexei Petrovich ayer, todo el dinero que habían logrado enviarle en 3 meses, estaba intacto. Lisa revisó la cerradura de la puerta, pero no había signos de forzamiento, la abrieron hábilmente como si tuvieran la llave. No entendía por qué los ladrones no habían tomado casi nada de la cocina. Edith hirvió agua para hacer té, se sirvió una taza grande de café y comenzó a llorar como una niña. Luego sacó su bolso de trabajo y encontró un paquete de cigarrillos destinado a Agargek en el hospital psiquiátrico y encendió uno. No había fumado desde los 19 años en su segundo año, pero en ese momento, la costumbre olvidada se encendió con una nueva fuerza, como si no hubiera pasado el tiempo desde los días universitarios de Lisa. Tomó una bocanada, tosió, miró el paquete de Java, que solía fumar antes, pero ahora el sabor era repugnante. Apagó el cigarrillo bajo el grifo y lo tiró en el cubo, terminó su café y lloró hasta que sus ojos estuvieron rojos. Lisa regresó a la habitación y comenzó a recoger las cosas que estaban esparcidas, plegó cuidadosamente la ropa en el cajón, devolvió las sillas a su posición original, y luego se dio cuenta de que algo había desaparecido después de todo.
Su ropa interior de encaje rojo de Griswold que compró hace 3 años después de esperar 6 horas en una fila en el frío de enero. Solo se la puso una vez en la noche de su aniversario con Andrei, pero ahora ha desaparecido. Los ladrones vinieron por sus braguitas, pero ella se rió pensando que tal vez las había dejado en otro lugar. El sostén que iba con ellas estaba en su lugar, pero las braguitas claramente habían desaparecido. Los ladrones obviamente no tenían imaginación. Este extraño suceso mejoró el estado de ánimo de Oleg. Estaba terminando de poner los libros en los estantes cuando encontró la última expedición de Alexei Petrovich. Al levantarla por el borde, Gleb notó que una fotografía había caído del libro. La chica en la foto era ella misma, Gleb Samiatina, solo que mucho más joven y vestida de manera extraña. La tarjeta estaba vieja y desgastada en los bordes, pero su rostro era fácilmente reconocible. Sus ojos ligeramente rasgados y sus pómulos altos hacían que la gente pensara que era coreana, lo que heredó de su padre, quien no sabía de qué antepasados había obtenido esos rasgos asiáticos. Ed sabía que no podía ser ella en la foto, por lo que buscó una respuesta en el libro. Abrió las páginas en el último capítulo que le había mencionado Alexei Petrovich y comenzó a leer. Había estado esperando más de un mes, esperando que su padre llamara a su puerta, pero nada sucedió. Alexei Petrovich regresó a su trabajo en la universidad y todo volvió a la normalidad. A pesar de que se entregaron muestras de Birmania al instituto, no hubo noticias de los compañeros de expedición desaparecidos. Su esposa comenzó a preguntarle si la había dejado de amar o si estaba planeando algo malo. Él se sentía culpable. La amaba a ella y a su hijo, y cuando se enteró de que tendrían otro hijo, estaba sinceramente feliz. Pero eso era un amor diferente, terrenal y cómodo, que no requería ningún esfuerzo. La chica era algo asombroso en su mente, como un eco de algo celestial, pero su preocupación por su destino se hacía cada vez más fuerte. Comenzó a leer periódicos en busca de noticias sobre los últimos eventos en Birmania, y un día encontró una noticia que lo dejó claro. El padre y la hija de una familia birmana prominente habían sido capturados y ejecutados por un grupo hostil tanto al gobierno como a los comunistas. Había una gran recompensa por sus cabezas, pero la noticia no mencionaba sus nombres ni títulos específicos. Él se fue con una maleta a su vieja cabaña, diciéndole a su esposa que se iba de viaje de negocios. Pasó una semana llorando amargamente, recordando a su princesa fallecida en agonía. Pero tal vez se equivocó, la noticia podría haber sido una coincidencia. Encontrarse con una familia completamente ajena a Nunu, débil excusa para seguir creyendo. Sin embargo, esto se escondió en mi corazón amargo e inextinguible. Saqué joyas del compartimento secreto sin saber qué hacer con ellas. Los documentos se podían guardar en casa, pero no había forma de explicar la presencia de estos tesoros. Los giré en mis manos y me agoté recordando a la princesa y su baile. Cerca de un rápido atardecer tropical, era necesario esconder el recuerdo en lo más profundo de mi corazón y enterrar los anillos y pulseras en el bosque para no cargarlos más en la maleta. Los guardé en un lugar seguro, querida Añed, este capítulo lo escribí exclusivamente para ti. Solo tú conoces su contenido. Si pudiste, como te pedí, leer mi libro hasta el final y el artista sabe todo porque tuvo que dibujar un mapa con las coordenadas exactas de mi escondite. Por supuesto, puedes no creerme y pensar que me volví loco al final. Sin embargo, confío en tu intuición, en tu lado femenino y en las fotos que adjunto. Mi Nunu, imagino tu sorpresa al verla por primera vez. Ahora entiendes por qué me apegué tanto a ti. Eres casi como una hermana gemela. Cuando te vi en el hospital, mi memoria revivió y todo lo que viví contigo fue una delicia. Además, eres una persona muy buena, lo cual es una rareza en nuestro mundo. Solo no le digas nada a mis hijos. Mantente alejada de ellos, sospechan que hay un tesoro. Hablé de él en mi delirio y sospechan que puede ser verdad. Aunque es incorrecto hablar así de mis hijos, desafortunadamente crecieron como personas malas. Quizás les dediqué muy poco tiempo. No niego mi culpa. No puedo confiarles lo más valioso de mi vida. Mi pobre esposa probablemente me maldice en el más allá por mis palabras, pero ya es tarde para cambiarlas. Hablo como es. Aquí, no son los brazaletes ni los anillos los más valiosos. Espero que entiendas lo que quiero decir. Pero si puedo llevar conmigo mi amor, las joyas pueden quedarse aquí en la tierra,
pero solo en manos buenas y de una persona digna. Te los lego, mi querida. Solo tú puedes hacer frente a este papel. La suerte me llevó a una casa de campo en la dirección que te enviaré en el mapa. Verás el lugar tú misma. Sé cuidadosa. Si algo sale mal en el último momento, lo dudo. Si eres prudente, el tesoro está enterrado debajo de un tronco pintoresco. No puedes dejar de notarlo. Todavía está allí. Lo comprobé antes de perder por completo la razón. Tiene una rama gruesa y afilada. No la toques, no la agarres con fuerza. Es peligroso. Con esto, termino mi historia. Sé feliz, Non, y aunque. A veces recordando al anciano con palabras amables, llegó mi hora de ir a mi nana o convertirme en una verdura en cualquier caso, tendré que decir adiós a Lisa. Pasaron 2 días llorando y leyendo las memorias de Alexei Petrovich, pero al tercer día finalmente se recuperó, cambió la cerradura de la puerta y fue a la tienda donde compró una pala de jardín y una brújula. No preguntó nada a su vecina, aunque la encontró en la entrada de regreso de las compras y charló durante unos 10 minutos sin decir nada importante. Tuvo que mentir sobre la pala, diciendo que iba a visitar a sus padres en la casa de campo en trenes suburbanos. Edith llegó a la zona boscosa con botas de goma, un impermeable azul y una mochila en los hombros. Casi no se diferenciaba de otros dueños de casas de campo que habían cegado sus parcelas liberadas del hielo. La primavera llegó temprano, el sol brillaba solo de vez en cuando, ocultándose detrás de raras nubes que inevitablemente vertían lluvia ligera sobre la tierra. Los grajos de nariz larga cavaban diligentemente en los campos, haciéndose pasar por agrónomos, mientras que los últimos jilgueros y herrerillos ya se habían mudado a los barrios de la ciudad, preparándose para regresar al bosque durante todo el verano, perdiendo su brillante plumaje invernal y desapareciendo entre las hojas de los árboles. La tierra chapoteaba bajo los pies. Se podía oír cómo la nieve derretida crujía en los bordes del camino, cómo no sonreír al observar todo esto. Aunque sus pensamientos seguían girando en torno a los últimos eventos desafortunados. ¿Realmente los ladrones estaban buscando el libro de Alexei Petrovich? Esta idea vino a su mente solo esta mañana cuando el cerrajero con gafas y una banda elástica alrededor de su cuello la examinó cuidadosamente. Habían forzado la vieja cerradura, dijo ella. Él respondió que el ladrón era un profesional o alguien que tenía la llave original. Solo Andrei tenía la llave original, pero Oleg lo vio en el cementerio el día en que su hermano y su hermana irrumpieron en su apartamento. Alexei Petrovich escribió que los niños sospechaban de la existencia del tesoro. Sí, ella misma había oído cómo se peleaban con su padre por algunos documentos, buscaban un mapa, ella misma era una tonta que le había contado a Andrei sobre el libro. ¿Realmente? No, es solo una teoría, por supuesto, él podría haber ido rápidamente en coche a Voronezh mientras ella temblaba en el tren, seguramente estaba al tanto de todo, pero todo esto es alguna conspiración que ella se está inventando. Porque no puede encontrar explicaciones simples, debe buscar las conexiones más obvias. Desde la estación hasta la casa de campo de Alexei Petrovich, Lisa tardó casi 1 hora en esta área de casas de campo. Las casas estaban en su mayoría abandonadas, era evidente por sus ventanas rotas y cercas que se inclinaban hacia el suelo. La casa de Alexei Petrovich parecía bastante decente en comparación con ellas. Edith sacó la brújula y la comparó con el mapa, debía ir hacia el bosque que comenzaba a unos 100 metros de la casa. Aquí, la tierra no estaba destrozada por los coches, lo que la hacía más firme. Así que caminar se hizo más fácil. Después de otros 200 metros, tuvo que adentrarse en el bosque, finalmente el lugar de destino necesario se abrió ante sus ojos. Era una pequeña pradera cubierta de arbustos bajos salpicados de gotas de agua y con un hormiguero que rodeaba el tronco grueso de un roble. Lisa vio la misma raíz retorcida que el artista había dibujado. Tenía que cavar justo al lado de ella. Fred le pareció que algo crujía detrás de ella y se volvió para escuchar. Solo se escuchaba el murmullo del arroyo en algún lugar cercano. La chica dejó su mochila en el suelo, sacó una pala plegable y comenzó a cavar. Su corazón latía emocionado en su pecho. La tierra era fácil de remover, ya que era negra. Sus padres solían cavar papas en su jardín en septiembre con un tenedor. Sjet había cavado 1 metro de profundidad cuando la hoja de la pala golpeó algo duro. Ella dejó la herramienta y comenzó a limpiar la excavación con sus manos. Alexei Petrovich no estaba fantaseando, el tesoro existía.
Era una caja de madera envuelta en una tela y una envoltura de plástico. Cuando Lisa la abrió, los reflejos del sol que se reflejaban en los diamantes la cegaron por un momento. Era exactamente lo que el anciano había descrito: pulseras, anillos, collares, aretes y cadenas de oro. Debe haber costado mucho dinero, no solo por las piedras preciosas y los metales preciosos, sino también por la historia de las joyas. Por supuesto, Geb nunca pensó en vender todo eso, quería quedarse con todo. Aunque Alexei Petrovich le había dejado las joyas, Geb ya estaba pensando en cómo entregárselas a los verdaderos herederos que seguramente estaban en algún lugar de Birmania. La chica seguía parada en el hoyo, mirando las piedras de colores y sin atreverse a tocarlas cuando una voz la sorprendió. «Aquí está nuestra princesa». «Hola, hace tiempo que no nos vemos». Lisa se sobresaltó y miró hacia arriba. Desde el otro lado de la raíz, apareció la mitad de una figura masculina. Era Andrei. «No esperaba verte aquí», dijo Onev, sin aliento. «Pensé que solo tú podrías entrar en mi apartamento». No quería creer en mí misma. «Muy bien hecho», dijo Andrei sonriendo. «Y ahora, pequeña, dame la caja y me iré tan silenciosamente como vine». «Aquí tienes», dijo Onev, sorprendida por su propia valentía. Sus pensamientos se agolpaban en su cabeza a la velocidad de la luz. «Oh, somos tan malvados», se burló Andrei, y en su mano apareció una pistola. «No contaré hasta 3, no es una película. Si te entierro aquí, nadie te buscará. No tienes amigos, nadie sabe a dónde fuiste esta mañana. No me engañes. Voy a apretar el gatillo». Las lágrimas brotaron involuntariamente de los ojos de Lisa. ¿Terminaría todo así? ¿Se acabarían todos los significados que los sentimientos de Alexei Petrovich habían depositado en ella? ¿Todo se desvanecería bajo el cañón de una pistola y la mirada de algún villano sin escrúpulos? ¿Qué podía hacer ella? Si él la dejaba viva, ¿tendría la oportunidad de cambiar todo en la dirección correcta? Es poco probable que, según la ley, ella no tuviera ninguna relación con Alexei Petrovich y no pudiera reclamar nada en caso de litigios judiciales. Además, el caso podría volverse en su contra, ya que ella era la médica tratante de Alexei Petrovich y tenía motivos y la oportunidad de llevarlo a la tumba por motivos egoístas. Ahora, esta familia loca venderá joyas junto con documentos de archivo a algún traficante, tendrán suficiente dinero para otra casa, otro automóvil e incluso puede que para una vida sin preocupaciones hasta el final de sus miserables vidas. Es todo tan injusto, salvaje y repugnante. Rad se secó las lágrimas, extendiendo la suciedad de los guantes mojados por sus mejillas y agarrando con una mano una rama que sobresalía del tronco y con la otra colocando la caja delante de Andrei. El jugo se movió ligeramente debido al peso de su cuerpo y recordó lo que Alexei Petrovich escribió en el libro sobre este jugo. Pidió que no lo tocaran en absoluto. ¿Y si pierde algo? Ahora, si lo presiona más fuerte, algo sucederá sin falta. Lisa no dudó en ninguna de las palabras de Alexei Petrovich. Pase lo que pase, se colgó de esta rama misteriosa con todo su cuerpo, que funcionó como una palanca, girando hacia abajo hasta 90 grados y deteniéndose debido al tronco. Se escuchó un ruido de hojas del año pasado y el cuerpo de Andrei saltó hacia arriba, envuelto en una red de cuerdas gruesas. Fue una trampa. Andrei fue atrapado como un pez y se revolvió desordenadamente en la bolsa de red, disparando su pistola hacia él. Ella agarró la caja y se sentó en el hoyo, escondiendo su cabeza detrás del tronco. Después de un minuto, ella asomó la cabeza desde su escondite, con una expresión de impotente ira, mientras Andrei la miraba en silencio desde la trampa. Ella no pudo contener la risa, aunque sus rodillas temblaban. Andrei luchó torpemente en la bolsa de red como un gato en un saco. Intentó liberar su pierna atrapada en una de las celdas. «Sí, veo que incluso tu pistola no es real», dijo la chica riendo. «De todos modos, te atraparé». Andrei gruñó: «Libérame y haremos lo que te ofrecí. Pero primero, libérate a ti misma». Aret salió del hoyo, guardó la caja en su mochila y guardó la pala. «¿A dónde vas?», gimió el hombre. «Esto no es una broma, Ned, de nuevo te está amenazando». «¿Y quiénes somos nosotros?», preguntó ella. «Supongo que eres el hermano y la hermana detrás del mapa de tu viaje. Ni siquiera se dan cuenta de que están metidos en este asunto». «Bueno, Andrei, ¿qué diferencia hay?».
No te detienes. No soy codiciosa, compartiré contigo todas las piedras. Si quieres, te daré un anillo, mételo donde sabes, si es que los veraneantes te encuentran aquí en los próximos días. Te veo a través y a través ahora, Andrei, como en una película barata de suspense. ¿Quieres que te cuente cómo fue realmente todo? Todavía quedan 3 horas hasta el tren eléctrico. Escucha, creo que conociste a Alexei Petrovich por casualidad, las estrellas se alinearon. No me sorprendería si incluso cuando vivíamos juntos, él te contaba historias sobre sus expediciones, pero nadie más las tomaba en serio, excepto tú. Viviste con él, te insinuaste en su confianza y conociste a su familia por amabilidad. Te contó sobre su princesa sentimental, incluso te mostró una foto de ella y sugirió la existencia de una caja enterrada en algún lugar del bosque que debería ser devuelta a sus legítimos propietarios si se los encontraba. Pero tú, impaciente, presionaste demasiado al anciano con preguntas sobre su salario y él se dio cuenta a tiempo de quién eras en realidad. ¿Y por qué estás metido con su hija? Vio tu alma podrida y se cayó. Y luego, enfermó y su memoria empeoró. Al principio, Alexei Petrovich comenzó a perder su efecto y ahora era necesario actuar rápidamente. Tú entendiste correctamente que al verme, que era igual que su princesa, se sentiría atraído hacia mí. Convenciste a tu amiga y a su hermano para que pusieran a su padre en un hospital psiquiátrico en mi departamento. Si no fuera por ti, lo habrían dejado en casa bajo el cuidado de una enfermera, tal vez tu plan no fue tan efectivo como el tuyo. Lo entendiste cuando me encontraste por casualidad en un funeral. Según tus cálculos, debíamos encontrarnos un poco más tarde para que pudieras averiguar todo sobre mis conversaciones con Alexei Petrovich, pero resultó aún mejor. Yo misma te lo conté todo en 5 minutos. Inmediatamente corriste a mi casa, revolviste todos los cajones y estantes, pero no pensaste que las memorias del anciano parecían un libro real. No prestaste atención a los libros, solo tenías que seguirme y esperar a que viniera aquí. Eso fue todo, Andrus, tengo razón, maldita seas, Liske. Dijo Ogre en voz baja. Debería haberte matado en silencio. Sí, tienes un intestino delgado, Fed estaba claramente molesta, espero que puedas salir sin mi ayuda, porque tengo que irme de esta ciudad para siempre. Hoy mismo pondré el apartamento en venta y estaré lejos de ti. Realmente quiero comenzar una nueva vida feliz. Pellet lanzó su mochila sobre su hombro y se fue, pero en el borde del claro, se detuvo, pensó por un momento y se volvió hacia Arie. Solo hay una cosa que no puedo entender en toda esta historia. ¿Por qué necesitabas mis bragas? Arie hizo una mueca descontenta y ella se rió fuerte mientras caminaba por el sendero. Ya no tenía miedo, quería explorar el mundo y dedicarse a viajar. De otra manera, ella ya no se veía a sí misma. El encuentro con Alexei Petrovich la cambió por completo y de manera irreversible.